Bueno, entonces, buenos días. Nos había saludado como es. Gracias por la invitación. Y pues lo que voy a compartir hoy con ustedes es algunas anotaciones, algunas reflexiones en torno a la ética de la investigación. Por supuesto, tratando de pensar en esto de la investigación con productos naturales. Yo pensaría que, antes de empezar, mis opiniones son personales y quisiera simplemente decir que mm, un punto que me parece abordo en esta presentación o que está presente a lo largo de la presentación es que la ética de la investigación con productos naturales, pues de todas maneras está subsumida dentro del campo de la ética de investigación en general. Por supuesto hay particularidades, por supuesto hay asuntos específicos, pero me parece que en principio, y es lo que he encontrado en la literatura a propósito de esta presentación revisando, los aspectos a tener en cuenta, los aspectos éticos de la investigación con productos naturales, pues de todas maneras se refieren en principio a esos asuntos que ya se han venido, digamos, consolidando a través de estos últimos años en un campo específico que se llama ética de la investigación con seres humanos y con animales. Obviamente creo que está por desarrollar o está por verse un poquito con más detalle o habrá que discutir un poquito con algún tipo de connotación particular, lo que son aquellos aspectos que hacen de la ética de investigación con productos naturales una parte, digamos, distinta en algunos elementos con respecto a la investigación que se hace en otros niveles. Por ejemplo, la investigación con dispositivos médicos o la investigación clínica con las farmacéuticas en un sentido tradicional o la investigación básica que se hace también en un sentido tradicional no necesariamente relacionado con productos naturales. Así que, dado esto que acabo de decir, voy a enfocarme en principio en la mayor parte de la presentación a hablar de algunos aspectos que tienen que ver con esa ética e investigación en general. Entonces, para arrancar, algunas de estas diapositivas incluso las he mostrado en mis clases de bioética con estudiantes de posgrado ahí en ciencias. Para empezar, hay que recordar que este campo de ética e investigación tiene una historia que más o menos se remonta hacia la primera mitad del siglo XX. Mitad del siglo XX quiere decir lo que comenzó a pasar con los descubrimientos de estos abusos que realizaron los médicos nazis durante la guerra. Ese es como un primer punto que quiero señalar porque antes de esto, por supuesto, ya tenemos historias que incluso hoy en día estamos recuperando sobre investigadores médicos o biomédicos que hacían investigaciones y que con la mirada que tenemos hoy, pues seguramente cometían abusos, explotaban a sus sujetos de investigación, eh, y eso seguramente es en un momento en el cual la medicina se está tornando cada vez más científica. Recuerden que todo este tema de la investigación biomédica pues es más bien una cuestión de historia reciente. Es hacia finales del siglo XIX cuando en realidad la medicina se vuelve científica y el método científico entra realmente con fuerza al mundo biomédico. Antes de eso los médicos no tenían muchas, digamos, posibilidades entre su armamentario terapéutico, pero con el desarrollo del laboratorio, con el desarrollo de la genética, con el desarrollo de la fisiología, con el desarrollo de la microbiología, etcétera, pues obviamente vienen a ser parte del mundo biomédico una cantidad de posibilidades y comienza a hacerse cada vez más investigación. En este sentido, entonces, yo creo que es importante mirar que el desarrollo de la parte moral, de la parte ética, de la relevancia que tiene pensar éticamente la investigación es también reciente. Podríamos ponerle apenas un siglo, siglo y piquito de existencia. Entonces, esta imagen me sirve para decir o me sirve para mostrar que es también un momento en el cual se comienza a tener conciencia de los abusos, de las metidas de patas de la investigación o de los investigadores. Por supuesto, en este momento estoy hablando de una situación particular que fue la guerra. En la guerra obviamente hay muchas situaciones
que se prestan para estos abusos. Entonces ese es un, digamos, un otro elemento que hace parte del origen de un campo que se llama ética de investigación con seres humanos. Es la cantidad de abusos que desde ese entonces hasta hoy se siguen cometiendo, porque siempre mostramos estas diapositivas referidas a los nazis, pero los abusos en investigación científica siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Obviamente de una manera mucho más quizás distinta, velada, de una forma mucho más sutil a veces, aunque a veces también de forma descarada, si ustedes ven las noticias y leen los journals de estas temáticas. Obviamente también hay momentos icónicos dentro de esta historia de la ética de la investigación. Uno de ellos es el estudio Tuskegee, que todos ustedes seguramente conocen, han escuchado hablar de él, que se refiere a un estudio que duró bastantes años en Estados Unidos, que tuvo soporte de dineros públicos y que no solamente se refiere al hecho de que no se haya hecho un consentimiento informado o no se haya informado adecuadamente a los participantes, sino que se refiere a lo que implica también pensar la ética de la investigación. Y es que esta es una actividad que está inserta en la sociedad, que no es libre de valores, que no es libre de prejuicios y que está metida en las dinámicas políticas y económicas de la sociedad. Hay que pensar la investigación científica de esa manera, no como un asunto aislado, como una burbuja, como algo que hacemos allá los investigadores o los investigadores hacen en sus laboratorios y que se puede blindar frente a las dinámicas externas que a veces criticamos del mundo afuera, como estos intereses económicos o de poder o militares que afectan muchas circunstancias en la sociedad en general. Creo que ese mismo tipo de mirada tenemos que tenerla con la investigación científica, porque la investigación científica no está libre ni es ajena a ese tipo de influencias y circunstancias. Y los investigadores, a pesar de que puedan ser muy probos, muy honestos, muy entregados a su actividad investigativa, no por eso son ajenos tampoco a este tipo de dinámicas. Hoy en día tenemos unas interacciones fuertísimas con la industria, tenemos una investigación que está metida en dinámicas comerciales que por supuesto en algún sentido, claro, deben ser buenas, seguramente permiten la competencia, permite que haya recursos para investigar, pero en otros sentidos pueden tornarse en elementos que influencien de pronto de manera negativa. Y cuando digo negativa me refiero a que estén alterando los objetivos más importantes que se persiguen en la investigación científica. Entonces esta diapositiva me sirve para eso, para señalar que en este estudio Tuskegee lo que quedó de presente fue, por ejemplo, este es apenas un ejemplo, que en esta investigación sobre la sífilis en Estados Unidos con comunidades negras, pues se daban cita prejuicios raciales, discriminación, pobreza, una cantidad de cosas que ustedes seguramente ya han escuchado hablar. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que la investigación sea una investigación legítima, legítima desde el punto de vista ético fundamentalmente, pero legítima también desde varios puntos de vista, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, que sea una investigación que permita un uso adecuado de los recursos, una investigación legítima que se piense, digamos, como respetuosa de los derechos de los individuos, de la sociedad, etcétera. Aquí traje una diapositiva que tenía guardada por ahí sobre titulares donde se señala desde los medios de comunicación cómo hay, digamos, una mirada social sobre los investigadores, señalando cuando ellos cometen abusos o cuando esa investigación científica, digamos, muestra que no está siendo guiada por principios éticos bien definidos y compartidos por todos. Aquí el titular es doble moral en la realización de estudios sobre el SIDA. Seguramente ustedes han escuchado hablar de los estudios que se hicieron con antirretrovirales en los años 90 para desarrollar medicamentos contra el SIDA y esos estudios que se hicieron en África llevaron a unos escándalos en esa época porque señalaban unas maneras sesgadas, unas formas de investigación en las cuales algunos individuos, en este caso los africanos, eran tomados como individuos de segunda categoría. Es decir, no se seguían los mismos estándares en África con estos individuos que estaban aceptados en el mundo entero para hacer este tipo de investigaciones y eso, por supuesto, fue denunciado por personas que trabajan en bioética y en ética de investigación como un problema de doble moral. Eso llevó, entre otras cosas, a la discusión sobre el problema del doble estándar que luego estará en la declaración de Helsinki que llevó a cambios en esa declaración. Tenemos también aquí otro ejemplo
de lo que les estaba diciendo, de cómo la investigación debe ser legítima, de cómo la investigación debe atender a ciertos principios, a ciertos criterios éticos. Y cuando digo éticos, yo quiero que piensen en que lo ético está metido ya en la manera como concebimos el conocimiento científico. Lo ético está metido ya en la metodología que adoptamos para una investigación, ¿sí? Creo que tenemos que pensar en eso. Eh, es importante que no pensemos en ética como un asunto por allá lejano, Aristóteles, Iglesia, asuntos que tienen que ver con filósofos meramente. La ética en la investigación y la ética en la ciencia se refiere ya de por sí a la manera como asumimos, como entendemos lo que es el conocimiento, cómo ese conocimiento se relaciona con las instituciones, la manera como asumimos lo que es el rol del investigador. Ahí ya está presente la ética. Entonces, yo creo que no nos podemos dejar confundir a veces con el hecho de que cuando se habla de ética de investigación se hace referencia a ciertos principios, a ciertas teorías éticas que por supuesto son necesarias y son útiles para poder abordar los análisis que se necesitan en este campo. Pero ya la ética está presente. Es decir, ya está presente la ética en la manera como, por ejemplo, una facultad de ciencias está estructurada, cómo está hecha la agenda de la investigación, cómo un país determina el lugar de la investigación, cómo, por ejemplo, en un país se relaciona el sistema de salud, de atención en salud, y el sistema de investigación que involucra a seres humanos. Ahí ya está presente la ética. Entonces, quería hacer ese énfasis para hablar de que la investigación éticamente legítima no se refiere solamente a algunos principios, a algunas teorías éticas que se enuncian a veces en estos escenarios. Pero bueno, finalmente, pensando en esto y que la investigación sea legítima éticamente, yo creo que entonces que tenemos que atender a una serie de enfoques, discursos que hacen referencia a principios, a procedimientos, a normas, a puntos o elementos que hay que tener en cuenta para que esa investigación científica sea éticamente legítima. Entonces yo he hablado en varias oportunidades, esto es parte central de lo que, por ejemplo, ha sido mi clase de bioética con posgrados en la Facultad de Ciencias. Yo he hablado de que hay unos mecanismos de control, de que hay unos mecanismos que apuntan a diferentes niveles y que me permiten decir que no basta uno solo de esos mecanismos, no basta una sola estrategia. Se necesita que tengamos presente, que tengamos en nuestras mentes que es necesario actuar como de manera integral. Es importante que pensemos la ética de la investigación de forma integral desde diversos ángulos. Aquí traigo algunos de esos elementos que yo siempre menciono como mecanismos de control o criterios para la acción, que es el título de un artículo que hace bastantes años escribí, pero cuya propuesta me parece que sigue siendo vigente, y es que no basta con que haya un comité de ética, no basta con que haya una normatividad nacional, sino que se necesitan, digamos, varias estrategias a varios niveles para que la investigación científica realmente se pueda garantizar como éticamente aceptable. Entonces yo tengo aquí en el primer, digamos, reglón, digo, se necesitan declaraciones, códigos y convenios internacionales. Ahí hay una cantidad de documentos, algunos de ellos son básicos, son muy importantes, deben ser conocidos por todos los investigadores, sea que estén en ciencias básicas o en ciencias clínicas, y son, digamos, documentos que a veces tienen poder vinculante, a veces no. Son documentos que son producidos por instituciones internacionales que llevan tiempo trabajando en estas cosas. Son propuestas desde diferentes ángulos que cada país debe tratar de adoptar, o cada entidad reguladora en cada país debe tratar de adoptar. Y por supuesto, los propios investigadores son los primeros responsables de que la investigación sea éticamente aceptable. No son los bioeticistas, no son los filósofos, no son los abogados, no son las entidades reguladoras de un país, son los propios investigadores los que en primera instancia están obligados a mirar cómo pueden asegurar que sus investigaciones sean éticamente aceptables. Y para eso sirven estos documentos. Estos documentos están en la Internet, están en los journals de cada especialidad, en los journals de las ciencias biomédicas. Generalmente se habla de estas cosas porque esto ya no es un tema meramente de filósofo o de curas o de ciertas personas. Este es un discurso que está presente en las prácticas
prácticas mismas de las instituciones, de los grupos de investigación, de los hospitales donde se hace investigación también, de los países y entidades reguladoras. Es un discurso que hace parte de la manera como opera la ciencia hoy. Claro, eso hace referencia entonces a que los países incluyan, ese es el segundo punto, incluyan en sus legislaciones este tipo de propuestas o este tipo de principios o este tipo de acuerdos. Si ustedes saben, en Colombia tenemos algunas de estas normas. Más adelante de pronto las decimos, pero por si acaso la enunciamos de una vez algunas. La 8430, resolución 8430 de 1993, que es una resolución ya de hace bastantes años, pero que seguramente ustedes conocen y que determina algunos asuntos importantes en la ética de la investigación, como el tipo de investigación, el nivel de riesgo, algunos elementos a tener en cuenta. Es una resolución que en este momento está en revisión y que seguramente muy pronto va a ser modificada para atender necesidades actuales. La resolución 2378 de 2008, que básicamente adoptó en Colombia a través del INVIMA las normas de buena práctica clínica, que también es muy importante y que sobre todo se torna importante para las investigaciones clínicas con fármacos, ¿no? Que es una investigación, un tipo de investigación que está bastante regulada. Aquí valga la pena decir que las investigaciones no se refieren solamente a medicamentos con las farmacéuticas, son investigaciones que también se refieren a uso de sujetos humanos en, digamos, de otras maneras. Ya lo dije creo que al principio, por ejemplo, cuando se desarrollan dispositivos médicos, hay que hacer investigación, cuando se hace investigación en ciencias básicas, que además pone de presente un asunto importante que también quiero decir de una vez para que de pronto no se me olvide más adelante y que hace parte de lo que es la reflexión ética de la investigación, y es que mucha de la investigación básica termina siendo utilizada por las farmacéuticas luego para desarrollar medicamentos, pero que no dan cuenta o no reconocen o, digamos, recogen esta investigación básica sin tener que haber puesto ni siquiera un solo peso. Aquí hay un punto importante de esa integración y esa coordinación también de la manera como se financia la investigación en el mundo. Eso lo digo para que de pronto sea un tema de debate y a tener en cuenta. Mucha investigación básica es utilizada después por la industria para producir nuevos medicamentos, nuevos elementos, sin tener que haber pagado y ni haber soportado ese tipo de investigación que generalmente es soportada por instituciones gubernamentales o por universidades. Hay un tercer elemento que me parece fundamental cuando uno utiliza o cuando uno tiene que utilizar, y cuando digo utilizar me refiero a que efectivamente cuando uno involucra a seres humanos en una investigación los está utilizando, pero creo que lo importante en ética de investigación es pensar en lo que ya desde Kant, el filósofo, sabemos, y es que uno debe pensar en los seres humanos como fines en sí mismo, sí, fines en sí mismos y no solo como medios. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que estemos utilizando, comillas, la palabra está en comillas, utilizando seres humanos en investigación, no podemos olvidar que cada ser humano es un fin en sí mismo, es decir, que debo respetarlo y no solamente utilizarlo para que sea un elemento o un objeto que del cual yo me beneficio en mi propia investigación. Ese es un punto importante. Y los comités de ética e investigación pues permiten un poco mirar estas dinámicas. El consentimiento informado lo he puesto como una herramienta aparte, como una herramienta distinta, porque permite mirar, digamos, el cumplimiento de un precepto fundamental en la investigación hoy en día que utiliza seres humanos, que es el respeto por la autonomía. Y finalmente, debía haberlo puesto en un color distinto, están los valores del investigador y la integridad científica. Suelo decir siempre que podemos tener la mejor legislación del mundo, que podemos tener la entidad reguladora de investigación más efectiva y más eficiente del mundo, ojalá así fuera la INVIMA, puede ser la más eficiente del mundo, pero de nada serviría todo eso. De nada servirían las declaraciones internacionales y nacionales sobre ética e investigación si no contamos con investigadores, con grupos de investigación que sean capaces de comprender, de entender y de leer bien lo que eso significa. Ustedes saben perfectamente que en el mundo biomédico es muy fácil decir mentiras. Siempre le digo a los estudiantes eso. Es muy fácil engañar. Así que aquí necesitamos personas que sean íntegras. Por eso se habla de integridad científica. Personas que entiendan que ser investigador eh, representa una responsabilidad muy importante frente a la sociedad. Ese es un asunto que tiene que ver con el mundo interno de los propios investigadores. Y eso tiene que ver con digamos, con la educación que se ha recibido, incluso desde antes de la universidad, pero sobre todo en la universidad, porque cuando uno se forma como investigador, está aprendiendo
de manera, digamos, tradicional, a través de clases, a través de seminarios, y seguramente pues muchos de los que son investigadores sabrán de seminarios de bioética o ética de investigación, sabrán de estas cosas teóricamente, pero también habrán aprendido a través de sus profesores y sus maestros y las prácticas establecidas en los centros de investigación. Y esto determina el carácter, esto determina la manera de ser de los investigadores. Necesitamos investigadores que sean capaces de comprometerse consigo mismos y con su propio rol de investigador, es decir, que sean excelentes en lo técnico, en lo metodológico, en lo científico y que a la vez estén comprometidos con unos valores sustanciales que garanticen que esa investigación no es una investigación que explota a la gente, que la engaña o que la maltrata. Y a eso hace referencia entonces esta última parte de valores del investigador e integridad científica. Sobre esto también ya hay documentos. En Colombia tenemos, ustedes saben, una política nacional de ética de investigación, bioética e integridad científica. Colciencias, antes y ahora Ministerio de la Ciencia, pues han venido haciendo actividades y produciendo, digamos, una literatura sobre este particular. La integridad científica tiene que ver con el hecho de no engañar, de no utilizar información que otros han producido sin que yo les pida permiso, de no incurrir en prácticas que todos ustedes conocen y que ocurren a veces en los centros de investigación, donde el profesor abusa de su alumno, donde el investigador principal abusa de los subinvestigadores y de los que están ahí haciendo parte del grupo de investigación, donde en la competencia y por querer ganar el premio o ganar el grant, a veces se saltan, ¿no?, asuntos importantes que hay que tener en cuenta para que la investigación sea éticamente aceptable. Entonces, ese es el último punto que pongo en esta lista. Lo primero son documentos, son elementos como externos. Este último punto hace referencia como al elemento interno del investigador. Y están los principios de la bioética, ya para entrar un poco en materia que todos conocen. Son principios que son aplicables tanto a la práctica biomédica como a la investigación científica, farmacéutica, tecnológica, tradicional, y creo que también son aplicables a la investigación que se enfoca a investigar productos naturales. No por ser productos naturales son ajenos a este tipo de principios que todos ustedes conocen: respetar la autonomía de las personas, respetar a las personas en cuanto seres morales, buscar siempre hacer el bien, en el sentido de que el bien en ciencia significa tener unos protocolos, unos criterios adecuados, unas metodologías adecuadas. Eso es hacer el bien en ciencia, hacer un balance riesgo-beneficio adecuadamente. La no maleficencia tiene que ver con tener presente siempre los riesgos, los errores que se pueden cometer en el laboratorio. Ese tipo de asuntos pueden llevar a causar daños. Una metodología mal empleada o una mala metodología puede terminar produciendo un resultado que después nos lleve a hacer daño a las personas si las conclusiones que se sacaron de una investigación llevaron a la producción de un medicamento cuyos efectos negativos no fueron bien estudiados. Y de eso hay bastantes ejemplos en la historia. Y la justicia tiene que ver mucho con el tema de la distribución de recursos, el uso adecuado de los recursos. Ustedes saben que la economía trata de la administración de recursos escasos, a propósito de lo que estamos viviendo en este momento en nuestro mundo, de cómo estamos teniendo una emergencia en el mundo y en nuestro país particularmente, porque hay una necesidad grande de cierta atención médica, pero los recursos disponibles en un momento determinado podrían no alcanzar para dar esa atención médica de manera adecuada. Entonces, aquí en investigación, la justicia tiene que ver con la manera como administramos, distribuimos, utilizamos los recursos, pero también justicia tiene que ver con la forma como los grupos de investigación funcionan en su interior, la manera como se presentan o cómo se dan las relaciones entre investigadores e instituciones, entre instituciones y grupos de investigación, entre investigadores, profesores y jóvenes investigadores que están en formación. Ahí también tiene que haber un punto de vista de la justicia para que esas relaciones se construyan de una forma adecuada. Esos son 4 principios que todos conocen, pero hay muchos más principios. Esto los encontré en algún journal a propósito de los principios que se están planteando para investigación hoy en día a propósito del COVID-19. No me voy a tener en cada uno de ellos. Quizás quisiera señalar, a ver, yo tengo aquí este cosito para señalar, puntero. Quizás quisiera señalar algunos, ¿no? Algunos, por ejemplo, como este que está acá, transparencia, y puse responsividad para, es una palabra que seguramente no existe en el español, pero quería distinguirla de responsabilidad. Aquí responsividad significa responder en un sentido de que cada cosa que hagamos como investigadores implica eso, tener que decir:
cómo utilicé los recursos, cómo hice ese protocolo, por qué tuve en cuenta estos datos, por qué no tuve en cuenta aquellos otros, etcétera. La protección ambiental es un punto importante hoy. La competencia profesional en un mundo donde necesitamos personas con experiencia, comprometidas con esos elementos, digamos, presentes en la cadena de la investigación. La responsabilidad social, a mí me parece que ese es un punto y por eso dije hace unos instantes atrás me referí a cómo se establecen las agendas de investigación en los países. Es decir, estamos respondiendo a necesidades nuestras. Hay que preguntárselo. ¿Estamos respondiendo a las necesidades de nuestras poblaciones, a enfermedades tropicales, a enfermedades de la pobreza, a enfermedades que tienen que ver con la malnutrición? ¿O estamos respondiendo en nuestras investigaciones en ciencias? Y no me refiero a nuestra universidad, me refiero al país. Estamos respondiendo a una agenda internacional que tiene que ver más con las necesidades de la industria, con las necesidades de otros países. Esto es importante también decirlo en la investigación científica. Y quisiera hacer énfasis un poquito en lo que es el principio de respeto por la autonomía, porque tiene que ver con la manera como interactuamos con esos sujetos que nos prestan sus cuerpos, que nos prestan sus vidas, para poder entender mejor cierta fisiología, cierta farmacodinamia, para poder entender las interacciones que hay con esos medicamentos, en el caso, por ejemplo, los medicamentos que queremos desarrollar. Se trata de que las personas tengan derecho a tener sus propios puntos de vista, a determinar sus propias opciones y a obrar de acuerdo a sus valores y creencias. Eso es la autonomía. Y entender eso y respetarlo es un asunto fundamental en medicina y en ciencias biomédicas cuando estamos utilizando sujetos en investigación científica. Se trata fundamentalmente de que eso que estoy diciendo se aterrice. Los principios éticos hay que aterrizarlos. Y el principio del respeto por la autonomía se aterriza a través del proceso de consentimiento informado, que no es meramente un papel, no es meramente un documento para que firme en el último instante. El consentimiento informado es un proceso en el que el investigador reconoce a esa persona que va a participar en una investigación, la reconoce como un sujeto moral, como un ente moral que es digno de respeto y que por lo tanto tiene derecho a que yo le informe, le pida permiso y busque no hacerle daño. Y que además pueda yo darme cuenta que esa persona está con la suficiente capacidad para entender sobre lo que estamos haciendo en una investigación. Claro, esto aplica para seres humanos, pero por supuesto también hay mecanismos que ya se están desarrollando para cuando se trata, por ejemplo, de sujetos animales no humanos. Ahí también tenemos unos, digamos, elementos que permiten acercarnos al uso de esos animales de una forma adecuada, cada vez más respetuosa de esos seres que hoy, a los cuales hoy les reconocemos un estatus moral. Es un tema de debate. Seguramente muchos pensarán que en el futuro no deberíamos tener nunca animales en experimentación, pero mientras ese día llega, es necesario reconocer que también cuando se utilizan seres animales no humanos, necesitamos unos mecanismos y unos criterios para tratarlos de manera respetuosa y adecuada. No quisiera detenerme en esto del consentimiento libre e informado mucho, solamente aquí traje como unos elementos para justificar eso, por qué es necesario. Es necesario que los investigadores entiendan que hay que reconocer a las personas esa dignidad, la dignidad humana, hay que reconocerles sus propios valores. Es importante que atendamos al hecho de que son las personas las que son jueces de sus propias vidas y sus propios cuerpos. Y nosotros como investigadores no podemos olvidar que estamos pidiendo permiso para poder hacer una actividad que va a permitir el avance de la ciencia y que ese avance de la ciencia no se pueda hacer a costa, digamos, del bienestar o de la salud de las personas. El consentimiento es válido cuando tiene estas características. Se dio información adecuada y completa. Es un consentimiento que surge de un sí voluntario, que surge de una afirmación voluntaria y libre de la persona que participa, y esa persona es además una persona capaz de comprender las consecuencias que se derivan de su participación, y por supuesto esas consecuencias o ese balance que esa persona hace para participar o no depende mucho del tipo de información y la manera como se la dé el investigador. Eso implica que haya un buen entendimiento y que ese consentimiento además sea un procedimiento que no se quede estático ahí, sino que sea un procedimiento dinámico. Es decir, en el transcurso de la investigación pueden haber nuevos datos que será necesario a veces decirle a los participantes para que decidan si continúan o no. El consentimiento es una cosa que es dinámica.
Y quisiera rápidamente señalar algunos de esos documentos internacionales a los cuales me refería al principio. La Declaración de Helsinki es un documento que fue emitido por la Asociación Médica Mundial en 1964 y tiene la intención de señalar algunos aspectos a tener en cuenta cuando se trata de investigación clínica, es decir, donde pudiera haber siempre una interacción entre sujeto de investigación paciente al mismo tiempo y del otro lado investigador médico tratante. Hay unas interacciones importantes que tienen que ver, por ejemplo, con conflictos de intereses, tienen que ver, por ejemplo, con cuáles obligaciones van primero, si primero va mi obligación como médico o como investigador. Y aquí puse algunos de los asuntos que me parece son importantes también, aunque la declaración es más larga que estos asuntos, ustedes la pueden leer en internet, quise simplemente resaltar algunos. La investigación solo será si los beneficios superan los riesgos, ese es un punto importante. El médico debe combinar la investigación clínica con sus cuidados profesionales, no por el hecho de ser investigador ha dejado de lado sus obligaciones profesionales. Y este es un tema de mucho debate en el mundo todavía. ¿Cuál es el comparador en una investigación? ¿Cuál es el tipo de comparador? Es decir, ¿cuándo yo puedo utilizar placebo de manera éticamente legítima? El placebo tiene unos usos específicos y se puede utilizar y metodológicamente puede tener una gran utilidad, pero ¿son todas las investigaciones con placebo éticamente aceptables? ¿Cuándo una investigación se prueba con un medicamento o con otro que es menos efectivo y cuándo eso es justificable? Este es un tema importantísimo y que sigue siendo tema de debate en el mundo de hoy. Piensen en lo que está ocurriendo en este momento de pandemia. Algunas cosas pendientes en Helsinki. El doble estándar, por ejemplo, lo que les decía hace un rato de África, cómo es que los estándares para hacer investigación científica son distintos aquí en Latinoamérica, en Colombia, a como son en Europa de pronto, a como son en un país como Alemania o en Estados Unidos, son los mismos estándares. ¿Eso qué significa? Solo responde a cuestiones meramente administrativas, a diferencias meramente políticas, porque somos un país latinoamericano y allá son europeos, o también obedece al hecho de que aquí a veces somos, digamos, voy a decirlo así, más relajados, no tenemos unas entidades reguladoras suficientemente fuertes. Habrá que pensarlo. Y eso es un tema que queda pendiente, por ejemplo, en Helsinki. El placebo, ya lo dije. ¿Cómo es eso de que desarrollamos investigaciones o hacemos investigaciones que nos permiten desarrollar nuevos medicamentos, nuevos procedimientos, nuevos dispositivos, pero después de eso no quedan disponibles? No quedan disponibles para la población que participó en el desarrollo de ese medicamento o de ese dispositivo. ¿Cómo es el tema de la investigación con personas incapaces o menores de edad, por ejemplo? Eso es importante. ¿Cuál es el tipo de información que se debe presentar a los comités de ética e investigación? Porque aquí estamos cooptados absolutamente por unos formatos muy estrictos, digamos, muy rígidos, que manejan las entidades reguladoras, pero ahora hay que pensar si esa información que llega a los comités de ética e investigación es suficiente. Deberíamos hablar del tipo de contratos, por ejemplo, que tienen las entidades patrocinadoras con los centros de investigación. Deberíamos hablar de cómo los contratos son distintos cuando se trata de entidades públicas a cuando se trata de entidades privadas. Ese es el tipo de asuntos que también deberíamos hablar. También están las normas de buena práctica clínica, que son muy importantes para el desarrollo de medicamentos. Y ahí está todo el tema de medicamentos, por ejemplo, que tienen que ver con productos naturales. Estas normas de buena práctica surgieron con la idea de homogeneizar la investigación en el mundo, lo cual es bueno. Es importante que tengamos unos estándares compartidos en todas partes. Sin embargo, llama la atención y muchos que trabajan en bioética han dicho esto. Estas normas surgieron fue con una idea de registro y comercialización de medicamentos, pero muy poco que ver con ética. Sin embargo, en nuestro país el INVIMA ha adoptado estas normas como si fuera el estándar ético. Ese es un tema de debate que va más allá seguramente de lo que hoy nos toca en este pedacito, pero quería decirlo, no porque haya unas normas que buscan hacer homogénea o hacer estandarizada la investigación en el mundo, como estas normas, por ejemplo, no significa eso necesariamente que estemos hablando de asuntos éticos fundamentales. Hay asuntos que las normas de buena práctica clínica tocan, pero hay otros que no y que sí están presentes en otro tipo de documentos. Así que no nos podemos contentar con que la investigación esté estandarizada y que por lo tanto entonces ya por eso es éticamente aceptable. Algunas cosas, precisamente ya lo estaba diciendo, que faltan en estas normas de buena práctica clínica, tienen que ver con esto, con los conflictos de interés,
financieros que tienen los investigadores, los patrocinadores, con, por ejemplo, dar a conocer el diseño del estudio. No siempre los comités de ética e investigación acceden a esto, a cómo se hizo el diseño del estudio o a cómo se hace el tratamiento de datos. Eso implica, por ejemplo, que en los comités de ética e investigación se cuente con personas capaces de hacer una lectura desde la epidemiología o desde la bioestadística, porque muchas veces el tema ético está en la manera como se manejan los datos. Asunto importante, hay que asegurar que los objetivos del estudio sean relevantes para la comunidad. Ya lo dije, ese es un tema de justicia. Podemos estar haciendo investigaciones muy sofisticadas, respondiendo a una agenda internacional, pero estamos dejando de lado de pronto asuntos importantes que competen a nuestra comunidad. El uso adecuado de placebo, ya lo dije también, habrá que pensarlo de manera más específica, no lo puedo decir en este momento porque creo que me alargaría demasiado. Y acceso al terminar el estudio, también ya lo dije, ¿no? Cuando se desarrollan nuevos medicamentos y paradójicamente el medicamento no queda disponible o es muy caro y por eso la población que puso su pellejo no puede acceder al medicamento. Informar en forma precisa de resultados positivos y negativos. Ese es un tema fundamental. Desafortunadamente, el mundo de la investigación científica es un mundo muy competitivo, muy agreste, muy salvaje en muchos aspectos y a veces a los investigadores pues les da susto, no les conviene publicar datos cuando las investigaciones pues no llegaron al resultado que ellos querían. Sin embargo, lo que se sabe hoy es que cuando los resultados son negativos o no fueron los esperados, esas investigaciones y esos datos también deberían publicarse porque permiten entender también ciertas dinámicas importantes en el mundo de la investigación. Pero eso tiene que ver con la forma como precisamente funciona el mundo de la investigación científica hoy. Las normas, las pautas SIOMS también son importantes. Es un documento que acaba de ser actualizado 2017, 2016, 2017 y me gustaría que ustedes lo conocieran. Seguramente algunos de ustedes ya han escuchado hablar de estas pautas, pero quizás aprovecho la oportunidad para enfatizar en que estas pautas son muy importantes y son en algún sentido chéveres porque son la pauta y un comentario, es decir, la manera como se debe entender esa pauta en investigación. Quisiera referirme básicamente a, perdón, hago aquí un paréntesis. ¿Cuánto tiempo tengo? Porque quiero calcular. ¿Aló? Hola, doctor. Le quedan 15 minutos. Bueno, listo. Entonces, em, estas pautas, como les digo, los invito a que las conozcan. No voy a tenerme en estas, solo traje como tres o cuatro diapositivas. Voy a denunciar solamente los títulos, por ejemplo, personas que tienen capacidad de dar consentimiento, cuándo sí, cuándo no, cómo se debe tener en cuenta esas limitaciones en la capacidad para que ese consentimiento sea válido, las modificaciones y dispensas de ese consentimiento informado, cuándo estamos relevados de hacer ese procedimiento de consentimiento. Y esta que me parece muy importante, la rendición pública de cuentas sobre la investigación relacionada con la salud. Aquí yo creo que hemos fallado mucho. Y la transparencia en la investigación científica es un asunto que sigue, digamos, estando pendiente de fortalecerse de una manera mucho más adecuada. Entonces, valga la pena decir que las pautas SIOMS en su pauta 24 traen este punto a colación. Y la última parte la dedicaría como a hablar, pero también creo que la voy a pasar rápidamente porque quisiera de pronto interactuar, si es que es posible, con ustedes, a las autoridades reguladoras. En Colombia ustedes saben que el INVIMA regula la investigación clínica, la investigación biomédica. También saben ustedes que tanto INVIMA como Ministerio de la Ciencia están digamos, produciendo regulaciones sobre la forma como procede la ética de la investigación científica, por ejemplo, cómo funcionan los comités de ética de investigación, etcétera. Creo que es bueno que ustedes consulten estos documentos, en este caso, por ejemplo, las normas de buena práctica clínica, la resolución 2378-2008, donde están las definiciones, que es que es una autoridad reguladora, es un comité de ética institucional, que es una organización independiente que busca precisamente revisar, aprobar, analizar o desaprobar estos protocolos de investigación dependiendo de si se ajustan o no se ajustan a la normatividad ética y legal vigente en esto de la investigación científica. Los comités de ética independiente, que son muy importantes porque la mirada independiente permite hacer unos análisis mucho más juiciosos, ¿no?, sobre el proyecto. Ustedes saben que en nuestra universidad tenemos comités de ética e investigación
gestión, muchos de ellos funcionan muy bien y por supuesto lo que buscan esos comités no es entorpecer la investigación, sino ayudar a los investigadores, o puedo decirlo así, esa debería ser su función, ayudar a los investigadores a que estén, digamos, alineados con estas pautas éticas internacionales y con estos criterios que hacen que la investigación sea éticamente legítima. Los comités tienen una manera de proceder, de actuar, hay unas dinámicas, hay unas técnicas, hay un procedimiento en cada comité que los comités deben atender para que ese análisis que hacen de los protocolos de investigación sea juicioso. No me voy a tener en estos puntos. Valga la pena decir que hay suficiente literatura, hay suficiente experiencia también ya en el mundo de hoy para que esos comités, digamos, se surtan de esa experiencia, se alimenten de esa manera de proceder y puedan hacer su trabajo bien hecho. Creo que lo que sí podría enfatizar es que se necesita voluntad política fuerte y seria de las instituciones donde se hace investigación para que le den al comité de ética e investigación el lugar que les corresponde, para que eso no sea una especie de club de voluntarios que les gusta eso y que entonces hacen ese trabajo por puro gusto. Esto requiere una seriedad, tan seriedad como los protocolos mismos que se hacen en el laboratorio. Hoy en día tenemos también algunos asuntos que el INVIMA está regulando con a propósito del COVID, pero creo que no es un tema de hoy. Lo quise traer por si acaso habláramos de esto un ratico, pero no me quisiera detener en eso. Eh, y con esta imagen de unas plantas de agave en un patio al lado de la Catedral de México, quisiera entonces plantear que estos asuntos que he dicho hasta aquí son asuntos que, como les dije, son un marco general que no por eso deja de ser aplicable al tema de la investigación con productos naturales. Me parece, sin embargo, que hay algunos puntos que pueden ser específicos o que pueden ser, digamos, más señalados o más resaltados más bien en el campo de la investigación con productos naturales. Hablo de estos que me parece que son los más importantes a través de la literatura que pude revisar. El primero es, creo que en el campo de los productos naturales estamos muy en relación con los usos de conocimientos de prácticas tradicionales y ancestrales. Muchas de estas investigaciones perdón, o surgen y parten de conocimientos que los investigadores encuentran presentes en una comunidad determinada. Es decir, son las comunidades las que le dan los insumos a los investigadores para a veces emprender un tipo de investigación, porque la comunidad durante muchos siglos ha venido utilizando una planta, ha venido utilizando algunos elementos para tratar un tipo de enfermedad o tratar una condición de salud. Y ahí creo que tenemos una deuda en ese sentido. Hay una necesidad de mejor reconocimiento y mejor interacción entre el mundo científico, académico, industrial y el mundo, digamos, normal del día a día de las comunidades y sus conocimientos ancestrales. Por supuesto, aquí también se presentan ocasiones para el engaño, para la habladuría, pero estoy hablando de esos conocimientos tradicionales que terminan siendo la base fundamental para un tipo de investigación con productos naturales. Segundo, creo que es importante hablar de la farmacología de estos productos. Creo que el punto es que estos productos o estos elementos que vienen como de ese mundo natural, pues a la final tienen que ser tratados de una manera similar a como hacemos investigaciones farmacológicas en general. De hecho, ustedes saben que muchas de las medicinas que produce la industria farmacéutica surgieron de esa manera, de productos naturales, o la mayoría surgen de productos naturales, aunque hoy tenemos una gran cantidad de medicamentos sintéticos. Pero todo el tema de la farmacología, sus pasos, farmacodinámica, farmacocinética, el tema de los elementos, los laboratorios, pues ahí también hay unos asuntos éticos involucrados que ya conocemos. Seguridad y eficacia. Muchas veces la queja de la sociedad tiene que ver con que los productos naturales no cuentan con estos dos sellos, es decir, que se le permita a la población confiar en que ese producto natural que ha sido producido por un laboratorio o que ha sido promocionado por un laboratorio o por una entidad involucrada en investigación con productos naturales realmente tiene una seguridad y eficacia demostradas. Que esa utilización clínica se dé de forma adecuada. Aquí viene todo el tema de las interacciones, de cuando un medicamento, un producto natural puede ser la primera línea de acción frente a ciertas enfermedades. Y aquí nos metemos ya con un tema que es un poco distinto, pero que hay que decirlo y es un poco más complejo, y es cómo estamos cooptados por una
cultura, por un tipo de dinámicas que, digamos, apuntan a promocionar fuertemente algunos elementos producidos por la industria y que a su vez entonces despotrican o deslegitiman algunas posibilidades de productos naturales como legítimamente posibles para ser utilizados como primera línea. Costos y comercialización y acceso también es un punto importante que habrá que pensarlo en los productos naturales. Y el tema de las patentes, que es un tema fundamental en países como el nuestro, donde tenemos una cantidad de riqueza biológica, riqueza cultural, que termina también siendo cooptado por las instituciones internacionales. Y aquí viene todo el tema de los escándalos últimos en Colombia, que ustedes conocen, que creo que tiene que ver con todo esto. Este tema que estamos hablando hoy no es un tema teórico, abstracto, no es un tema lindo de hablar en clase, es un tema que tiene que ver con realidades nuestras. Esta es la noticia de principios de año que ustedes todos conocen, la ministra de Ciencia involucrada en este escándalo, de si ella se atenía o no se atenía a los estándares éticos que se requieren para hacer investigación científica, si había faltado o no había faltado a esos estándares en este tema de su propuesta de un elemento natural para curar el cáncer. Pero no solo este fue un escándalo de este año, también tuvimos este otro, el ingrediente oculto del Dololet, que fue también otro escándalo a principios de este año, con un medicamento que se vendía como natural y que después terminó, al parecer, demostrándose que había un medicamento farmacológico metido ahí y que sería el que produciría el efecto de este medicamento aparentemente natural, que además involucró a investigadores, a personas que estaban haciendo, digamos, seguimiento de esto. Y ahí nos metemos en todo el tema de la interacción entre industria, sociedad, entidades reguladoras, instituciones universitarias. Y ustedes saben que hay una cosa fuerte, compleja, que son las interacciones, las presiones, y de las cuales tenemos que hablar precisamente. También quisiera decir que hace poco se aprobó esto. No me quedó prohibido experimentar con animales para asuntos cosméticos. Creo que el tema de los animales en experimentación es fundamental. Y quería estas últimas tres diapositivas dejarlas más como una provocación para ver si había de parte de ustedes algún tipo de comentarios a propósito de lo dicho hasta aquí en la presentación. Creo que eso sería todo. Las conclusiones, pues puse algunas muy sencillas, muy sintéticas. Hay que entender y operacionalizar los principios de ética e investigación con seres humanos y animales, que es algo fundamental para que logremos conocimiento válido, que es lo que buscamos en investigación científica, pero que a la vez sea respetuoso de la sociedad y las personas. Segundo, que el cumplimiento de las normas de ética e investigación con seres humanos y animales, pues no es suficiente para hacer la investigación científica una actividad ética. Necesitamos una cantidad de interacciones ahí, con el Estado, con la industria, etcétera, legales, comerciales, políticas. Y finalmente, la investigación con productos naturales está sometida, así sea con sus particularidades que habrá que tener en cuenta, a las normas, a las mismas normas de ética e investigación con seres humanos y animales. Bueno, gracias por escucharme y dejaría ahí. Muchas gracias, doctor. Tenemos algunas preguntas en el chat. Bueno, para empezar, la doctora Albalicia tuvo que irse a otra reunión, entonces le dejo un saludo, que muchísimas gracias por su participación, muy pertinente, muy importante su trabajo para Ok. quienes nos dedicamos a la investigación en productos naturales. La primera pregunta que tenemos en el chat la hace Mireya Pérez. Menciona, hay una gran discusión frente a las vacunas cuando estas ya son aplicadas a las primeras poblaciones humanas seleccionadas, pasarían a ser estas sujetos experimentales. ¿Cómo se percibe este hecho desde la mirada de la bioética? Sí, ese es un tema polémico. En algunos artículos que he leído recientemente a propósito además de esto del COVID y el desarrollo de una posible vacuna, algún autor hacía referencia a que podría ser asimilable esto con lo que son estudios fase uno en los medicamentos, ¿no? Y hacía referencia también a lo que se ha llamado challenge studies, ¿no? Que es esto de infectar a personas con una enfermedad para la cual no tenemos todavía cura y que harían parte como de esa primera digamos, avanzada para lograr algún día esa vacuna. Y el hecho de que sean voluntarios, de que sean personas sanas y que las estemos sometiendo a un riesgo,
pues digamos, deja de todas maneras entrever que no podemos aceptar fácilmente este tipo de propuestas. Claro, otros han dicho que a veces en la sociedad, la manera como se presenta una epidemia o una enfermedad, pues no hace mucho la diferencia entre que uno le, digamos, inocule un virus, una bacteria, o que finalmente esa persona, dado que está viviendo en esa comunidad en ciertas circunstancias y condiciones, pues igual va a terminar inoculada. Pero, digamos, en el mundo de hoy, se tiene conciencia de este riesgo, de esta, de este paso que algunos quieren dar, por ejemplo, en el desarrollo de una vacuna. Yo pensaría que en el desarrollo de vacunas, los estándares éticos que he hablado hoy y otros que de pronto no cité, son aplicables e incluso pienso que en esas fase uno o en ese primer paso de desarrollo de vacunas, los estándares éticos tienen que ser todavía mucho más estrictos, mucho más fuertes para que este tipo de abusos no se presenten, porque los riesgos que están ahí presentes o los riesgos que están ahí rondando pueden ser incluso mayores que en un estudio común y corriente, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Yo creo que sí, pues para mí quedó claro. Igual si la participante tiene una pregunta adicional, la puede poner en el chat o puede levantar la mano para que le Ok, abramos el micrófono. Voy haciendo otra pregunta mientras tanto. Bueno, esta yo creo que ya se resolvió, se hizo antes de que pasara una parte de su presentación, pero dice, en el caso de la investigación de posibles medicamentos obtenidos a partir de productos naturales, existen reglamentos que regulan la recolección de material biológico, pero desde el punto de vista ético, ¿se contempla algún tipo de retribución o inclusión a la parte productora? pues eso es lo que estaba diciendo hace un rato. Yo hasta donde sé, puedo equivocarme, hasta donde se puede equivocarme, creo que no existe eso que se plantea en esa pregunta. Pero precisamente lo que estaba diciendo yo es, claro, hay una interacción entre, digamos, las fuentes y las estancias que están, digamos, de base en la investigación con productos naturales y lo que sería ya la parte como académica, científica, industrial, en la cual termina, digamos, ese tipo de investigaciones con productos naturales, porque aunque sean naturales, terminan de todas maneras en unas dinámicas que son parte de la investigación científica tradicional, de la academia y de la industria. Entonces, en esta segunda parte, digamos, me parece que está más claro o digamos está más a la mano los procesos para, digamos, analizarlos desde el punto de vista ético, porque, digamos, cuando el producto natural entra a ser parte ya de una investigación, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias o en una institución hospitalaria donde se va a hacer un ensayo con un producto natural para cierta enfermedad, pues ahí ya estamos en el ámbito y en el campo, digamos, un poco más claro y un poco más con una tradición más larga de regulación sobre cómo se hace esa investigación. Y lo mismo cuando ese producto natural termine siendo demostrado que sirve para esa enfermedad y termine siendo un producto que se comercializa, pues ahí ya hay unas normas que están muy claras. Creo que la parte que es más oscura, que está más gris, es la previa, que es a lo que hace la pregunta un poco a donde apunta la pregunta que se hace. Yo creo que ahí no hay todavía esa regulación que permita esa retribución. Y es a lo que hacía referencia, a que no hay, digamos, un reconocimiento justo, para decirlo con esa palabra, de los orígenes de esos productos naturales, de esas comunidades, de esos conocimientos ancestrales que precisamente le brindan a la academia, al ámbito científico, esa posibilidad de que ese producto natural termine siendo convertido en una alternativa terapéutica. No conozco, no hay. Ok, sí, señor. Nos pregunta también Manuela Álvarez, en la elaboración de un producto cosmético a base de productos naturales, ¿también rige la reglamentación de INVIMA que se mencionó en la charla? Para mí sí, claro que sí. En todo caso, cualquier desarrollo de un producto que se utilice en humanos, sea un medicamento, sea un producto cosmético, sea un aditamento para alguna cosa, eh, incluso para el desarrollo de la ropa, de cosas que van a estar en contacto con seres humanos porque pueden tener riesgos de alergia, de toxicidad, etcétera, pues aplican las mismas normas. Claro que sí. Y en el caso de los animales, pues lo dijo en la última diapositiva, está hoy en día en Colombia prohibido que hagamos experimentos específicamente para producir productos o elementos cosméticos. Obviamente
se entiende que el uso de animales en investigación científica sigue siendo permitido. Más allá del debate que hay, de que si deberíamos de todas formas también abolir los animales en investigación científica, en todo caso, por ahora lo que sí puedo decir es que hay una regulación cada vez, o por lo menos por ahora, muy estricta sobre el uso de esos animales en investigación científica. Perfecto, doctor. Leonardo Contreras tiene dos preguntas. Primero nos pregunta, ¿qué alternativa tenemos para supongo que es para el consentimiento informado? Escribió conocimiento, pero supongo que es consentimiento informado. Ujú. Y la segunda pregunta menciona, parece que se crea una contradicción entre la integridad del estudio y la integridad del investigador al ser los dos entes responsables. No se debería generar una exposición de ese vínculo porque debería generarse de manera natural para ser responsable. Espero haberla leído bien. No sé si entendí bien, pero por supuesto, es que el tema aquí, digamos, hay como dos, se me ocurren, no sé si capté la esencia de la pregunta, pero se me ocurre que hay como dos grandes escenarios en esto de la ética de investigación, ¿no? O el tratar de regular esto, y es, claro, por un lado estaría lo que serían como aquellos investigadores o grupos que son, voy a ponerlo con una palabra, malévolos, ¿no? Que hacen las cosas mal, que tienen deshonestidad, que desde el principio están actuando solamente pensando en sus propios intereses, eh, y que entonces hacen lo que sea necesario para lograr el objetivo que puede ser ganarse el grano, o la publicación o lo que sea. Y por supuesto, ahí hay que tener mucho cuidado porque, pues como les dije al principio también, es muy fácil, y fíjense ustedes que esto no pasa solo en Colombia, de vez en cuando escuchamos en el mundo escándalos, en Estados Unidos, en China, en Europa, de investigadores muy prominentes que incluso uno se pregunta, pero ¿por qué terminaron engañando de esa manera si ya tenían suficiente fama y suficiente buen nombre como investigadores? ¿Por qué terminaron produciendo un paper engañoso? ¿Por qué terminaron siendo retractados por una investigación que no utilizó bien los datos, etcétera? Pues bueno, eso hace parte de la naturaleza humana. Y eso que acabo de decir de que se dé en Europa y en China, lo que implica es que por más que haya mecanismos, por más que haya instituciones reguladoras o por más que en los países que tienen estas entidades reguladoras mucho más fuertes y con tenazas para eh, regular la investigación, así de todas maneras pasa. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en esa parte. La integridad del investigador, digamos, es un tema complejo porque tiene que ver con las personas. Y así como en el mundo biomédico o en el mundo médico, la confianza es un elemento central, porque en última, si ustedes lo piensan, cuando uno va al médico, por más que haya consentimiento informado, por más que haya documentos, por más que el hospital tiene contratado al médico, porque para contratarlo tuvo que haber revisado sus diplomas, su experiencia, etcétera, por más que uno entienda que todo eso se hizo, aún así ese médico individual puede terminar engañándome, diciéndome cosas que no son. Entonces, aquí hay una parte que es tremendamente importante, difícil, y es que la estructura de personalidad, la forma como se forma, la forma como digamos, se delinea ese sujeto en tanto investigador, tiene que ver mucho con la posibilidad de que esa persona se autorregule, comprenda esto, actúe bien, busque actuar bien. Y eso es complicado, complicado porque si la formación que viene desde atrás no ha sido buena, pues va a ser muy difícil. Entonces hay un tema de integridad que tiene que ver con el investigador. Y está como el otro mundito o el otro escenario que dije, que es como aquel donde los investigadores no son malévolos, no son engañadores, no son deshonestos desde el principio, sino que están haciendo su investigación y dado que están muy comprometidos con lo que hacen, pues a veces ese compromiso tan grande los lleva a un conflicto de interés que no les permite ver ciertas cosas. Por eso los comités son importantes, porque el investigador puede ser muy honesto, muy comprometido, pero eso no lo salva a él de cometer ciertos errores o de dejar de percibir ciertos elementos que podrían entorpecer, que podrían, digamos, ensombrecer éticamente su investigación. Por eso se necesita una mirada independiente, una mirada externa, que no es una mirada que debe ser policiva o que debe ser punitiva o terrorista,
sino que debe ser una mirada más bien, eh, voy a decirlo con algunas palabras que de pronto no sé si sean las que son, pero más compasiva, más solidaria. Es decir, el comité lo que tiene que hacer es ayudarle al investigador a que se dé cuenta de algunos elementos que son éticamente fundamentales en su investigación. La integridad de la investigación misma no depende solo del investigador, depende de la institución, depende de la estructura organizacional, depende de las dinámicas que hay. Y en esto voy a usar una palabra que en Colombia tiene un significado terrible. La utilizo porque quiero señalar la gravedad de esto, y me perdonan que la utilice aquí. En investigación también hay falsos positivos, dada esa dinámica que hay tan tremenda de competencia, esa cosa tan agreste que hay entre investigadores y grupos de investigación. A veces los problemas éticos en investigación no surgen de la maldad o de la locha de los investigadores, o no surgen de, del descuido de un comité de ética de investigación, sino surgen de la estructura misma, de la manera como se hace la investigación. Eso pervierte a veces la forma como se hace investigación, pero eso es tema como de otro día, me fui como muy lejos. Gracias. Gracias, doctor. Yo tenía una pregunta, específicamente ahora que habla sobre los comités de ética. Cuando uno somete proyectos de investigación, lo somete al comité de ética, uno escribe todo el documento tratando de eh, asumir toda la reglamentación que está vigente para el tema que uno va a trabajar, pero yo no he visto, no sé si exista o no sé desde su experiencia, si los comités de ética posterior al desarrollo del trabajo de investigación hacen alguna evaluación, porque hasta donde yo he visto, hacen una evaluación para que uno pueda someter el proyecto, para que uno pueda arrancar el proyecto, pero no sé si después, con resultados, ellos nuevamente hacen alguna revisión y dicen si efectivamente se cumplieron o no se cumplieron las cosas que se plantearon inicialmente a nivel ético. Es un deber de los comités de ética e investigación, es un deber hacer un seguimiento de la investigación que aprobaron. Es parte de su función. Es decir, la tarea del comité no termina cuando el comité aprobó la realización de una investigación, sino que esa tarea va más allá. Y eso depende también de cada investigación. Digamos, si vamos a hacer un estudio observacional, una cosa que va a durar un mes, pues no le vamos a pedir al investigador que nos envíe un avance de investigación o un informe de cómo va cada 2 días, porque la investigación dura un mes. Si tenemos una investigación que va a durar 5 años, por ejemplo, como pasa en la industria farmacéutica, será necesario estar haciendo unas auditorías, unas revisiones de cuando en cuando de esa investigación. Además, el comité cuando aprueba la investigación, precisamente le impone al investigador, al grupo de investigación, unos compromisos. Entonces le dice, mire, le aprobamos su investigación, por favor, usted nos tiene que informar si va a cambiar alguna cosa en la metodología, si cambia alguna cosa en el transcurso de la investigación porque apareció un nuevo dato. Nos tiene que informar. Nos tiene que informar si aparecen, si usted nota que hay eventos adversos, tiene que decirlo, ¿sí? Eh, el, 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 el investigador está obligado a informar al comité de cuando en cuando sobre el proceso mismo de su investigación. Y eso, por ejemplo, ahí vuelvo y lo digo, el investigador tiene que ser honesto en eso y informar cómo es. Pero también el comité, además de que espera que el investigador le informe, además de que le dice al investigador que si hace cambios también le informe, el comité puede, digamos, de manera aleatoria o programada, hacer visitas. En el caso, por ejemplo, de la investigación clínica con medicamentos, los comités de ética e investigación pueden hacer una visita programada o de sorpresa allá al laboratorio o al centro de investigación, verificar que los estándares, que la nevera tiene la temperatura, que el medicamento se está poniendo de forma adecuada a los pacientes que vienen al centro, etcétera. Entonces, el comité tiene eso no solo como posibilidad, sino como obligación. Y las diferencias, los cambios, pues dependen mucho del tipo de investigación y el tipo de comité. Correcto, doctor, muchas gracias.
Pues nada, esas eran, creo, las preguntas que estaban disponibles. Está abierta la opción de habilitar el micrófono, levantar la mano por si alguien más quiere hacer una participación oral, ya no por el chat. No sé si alguien está interesado. Bueno, parece que no. Bueno, pues gracias. Entonces, le agradezco muchísimo aceptar la invitación y traernos esta charla tan pertinente y tan importante. Le agradecemos a todos los participantes del evento.